la idea es comentar lo que es el último ensayo clínico, en Empakidney, el último ensayo clínico que se ha publicado en un tema que ya nos encuentra muy cómodo, como que ya es el SGLT2, pero más allá de comentar un ensayo clínico más sobre los beneficios renales y cardiovasculares de esta clase de fármacos, y yo creo que deberíamos llevarnos como mensaje para casa que ya tenemos que iniciar a flocinar todos los pacientes que tenemos en las consultas. Y esto que parece algo a nivel teórico muy fácil de asumir, en la parte práctica no es así. Tenemos aún muchos pacientes de la consulta que se podían beneficiar de este fármaco y que aún no lo llevan. Y iniciarías directamente con una pregunta porque intentamos hacerlo de forma un poco ágil y me gustaría matizar lo que son unas características del Empakidney comparados con lo que eran los previos ensayos clínicos con SGLT2 en pacientes renales y donde se buscaba un beneficio renal como eran el Credence, el DAPA-CKD. Entonces la pregunta es, de los pacientes que se seleccionaron en este estudio, las características basales, y tres son ciertas y una es falsa. La primera es el filtrado glomerular medio fue de 37, el 35% de los pacientes tenían un filtrado glomerular inferior a 30, el 48% tenían un coeficiente albumina-creatinina mayor de 300 miligramos y el 32% de pacientes no era diabético. He intentado ser bastante malo en las preguntas porque siempre asumimos que estos son ensayos que todos controlamos, pero es verdad que después, cuando vamos a ver los detalles, fallamos, ¿no? Vale. Efectivamente, la mayoría habéis acertado. Sabemos que se hablan de ensayos clínicos con un número de pacientes incluido muy grandes, pero estos ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes no eran diabéticos previamente. Sí que había un porcentaje solo del 27% de pacientes que tenían antecedentes cardiovasculares, de lo cual solo el 10% es con insuficiencia cardíaca. Esto es importante por los resultados que veremos más adelante. Así que una amplia porcentaje de pacientes tenían un filtrado glomerular inferior a 30. En estos casos, en estos pacientes, se incluyeron pacientes hasta un filtrado glomerular de 20 y casi la mitad de los pacientes tenían una albuminuria en menor de 300 miligramos y gramos. Y cuando vamos a ver la causa de la enfermedad renal diabética, por supuesto, como nos incluyeron tanto diabéticos, solo el 30% tenían una enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, mientras otros tenían otras etiopatogénesis, y dentro de esto sí que tiene un buen número de pacientes, del 25%, que eran pacientes con glomerulares. Tanto que estas características hacen que este ensayo clínico pueda ayudar a contestar a la pregunta si no es demasiado tarde para iniciar un tratamiento con SGLT2 comparados a lo que eran los datos que provenían de los ensayos previos. O sea, si tiene techo o no el utilizo de los fármacos de la clase de SGLT2 en paciente con enfermedad renal crónica. Si podéis ver lo que es el gráfico que en parte es sobrepuesto, cuando hablamos de la Empakidney se incluyen pacientes efectivamente hasta un filtrado glomerular de 20, y sí que se incluyen pacientes en todo lo que es el amplio espectro de la albuminuria. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿sabéis cuánto duró el estudio Empakidney? 4 años, 3 años, 2 años, 18 meses. El estudio Empakidney duró 2 años, un poco menos con respecto a los otros 2 estudios que os había comentado, el DAPA-CKD y el Credence, y en parte porque el estudio cuando se diseñó era lo que se dice un estudio guiado por eventos, o sea, intentar conseguir el número de eventos primarios que nos permitían, por lo que era el cálculo del tamaño muestral, determinar lo que era una ventaja o no del fármaco respecto al grupo control. Pero es verdad que en el mismo estudio se realizó lo que era estaba preespecificado lo que era un análisis a interim para ver si efectivamente cuando se hubieran conseguido 150 pacientes hubieran conseguido el endpoint de una enfermedad renal crónica terminal, si a este nivel ya el estudio demostraba unos beneficios respecto al grupo control. Y este es lo que demostró, efectivamente, con 150 pacientes que alcanzaron enfermedad renal crónica terminal,
terminal, que equivale a haber tenido 624 números de evento primarios, ya se vio que el grupo con intervención tenía un beneficio con una reducción de riesgo del 22% respecto a lo que era el grupo placebo, por lo cual, como estaba establecido previamente, se interrumpió el estudio. Y esto hizo que el estudio duró en el follow-up después que se hizo solamente 2 años. Y esto una vez más puede tener importancia en uno de los detalles que veremos más adelante. Este es el endpoint primario que os conocéis todos, o sea, el endpoint primario que era un combinado entre la progresión de enfermedad renal crónica más mortalidad cardiovascular. El grupo de intervención demostró una reducción de riesgo relativo del 28% y cuando se descompuso este evento primario entre lo que era la progresión de enfermedad renal crónica y la muerte cardiovascular, como podéis ver, esto fue a expensa sobre todo de los beneficios renales, o sea, de la escasa progresión de la enfermedad renal crónica. Y en parte esto podría ser debido por este corto tiempo de seguimiento del estudio, porque los pacientes desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo de insuficiencia cardíaca, no tenían muchos antecedentes. El evento primario de la progresión de la enfermedad renal crónica era un combinado, y en todos los combinados que se analizaron el estudio demostró beneficios, tanto en lo que era una reducción de los pacientes que alcanzaban la enfermedad renal crónica terminal o que tuvieron un filtrado glomerular sostenido menor de 10, o pacientes que tuvieron una reducción sostenida de más del 40% del filtrado glomerular estimado, y finalmente también en lo que era una reducción del cociente albumina-creatinina con una reducción del 22%. Estaban previstos también otros endpoints en este estudio y el segundo endpoint que aporta beneficios en el grupo de intervención fue una reducción de las hospitalizaciones por todas las causas, a pesar que cuando se centraron en lo que eran hospitalizaciones por insuficiencia cardíacas y muertes, en este caso el resultado salió negativo. Y centrándonos en unos aspectos que pueden aportarnos muchas informaciones sobre nuestros pacientes en la clínica diaria, me gustaría que contestarais esta pregunta, que si el uso de IECAS y ARA2 en la población de estudio si fue superior al 80% en el estado basal, que o sea, si la mayoría de los pacientes llevaba IECAS ARA2, si IECAS ARA2 no había diferencias con respecto al grado de albuminuria, o sea, si todos los pacientes lo llevaban de la misma manera, si el estudio en la subanálisis, el utilizo de IECAS-ARA2 tuvo un impacto negativo sobre el objetivo primario del estudio y finalmente si el utilizo de IECAS-ARA2 tuvo un aumento del riesgo de efectos adversos. Esta sí que, efectivamente, la respuesta es esta. La mayoría de los pacientes llevaban IECAS-ARA2. Yo creo que esta es una información muy importante. Estamos hablando de pacientes con un filtrado glomerular muy reducidos. Tenían un filtrado glomerular estimado de 37, pero la mayoría de los pacientes llegaban a tener, el 30 y pico % de pacientes llegaban a tener un filtrado glomerular menor de 30 y como podéis ver, es verdad que en los pacientes norvalbuminúrico y sin diabetes el porcentaje de utilizo de IECAS-ARA2 era inferior, pero siempre estamos hablando de cifras muy altas, 78% respecto al 85% de la media. Y cuando vamos a ver si esto impactó sobre lo que era la progresión de la enfermedad renal crónica, una vez más, al revés, los pacientes del grupo IECAS-2 se beneficiaban del utilizo combinado de SGLT2 y IECA-ARA2. Como podéis ver, tanto que casi todo el beneficio del estudio va en este grupo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué efecto tienen SGLT2 en el paciente norvalbuminúrico? Como hemos comentado, en ese estudio, en el EMPA-KIDNEY, se incluyeron muchos pacientes con una albuminuria normal. Entonces, los datos están escritos ahí en la respectiva subanálisis. Redujo de forma significativa el objetivo primario del estudio, solamente redujo la progresión de enfermedad renal crónica, redujo de forma significativa el taso de cambio de filtrado glomerular estimado y finalmente todas son falsas. En el estudio no se demostró ningún beneficio. Yo creo que hay muchos believers en la potencia, en la fuerza de los SGLT2, pero es verdad que en el estudio EMPA-KIDNEY, en el grupo, en la subanálisis, cuando nos centramos en lo que eran pacientes sin albuminurias, sí que no se demostró beneficios en el endpoint primario, que era este combinado de progresión de enfermedad renal crónica. Sí que de contra, perdonáis.
Sí, de contra, me gustaría destacar cómo en el endpoint primario sí que hubo beneficio tanto en los pacientes diabéticos como en los pacientes no diabéticos, sobre todo los pacientes que se hace referencia a la enfermedades glomerulares. Y sí que lo que demostraron en el grupo, en la subanálisis, en el grupo sin proteinuria, fue efectivamente un enlentecimiento o una reducción de la pérdida del tasa anual de filtrado glomerular estimados, que es algo que también se entiende como el concepto de chronic slow. Como podéis ver, realmente hubo una reducción en este grupo. Una vez más, son los pacientes no albuminúricos, son pacientes con muy poca riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, por lo cual el hecho que el estudio se suspendió a los 2 años puede ser que haya sido un deterrente a que el endpoint primario no fuera confirmado. Hablando de las etiologías renales de los pacientes incluidos en este estudio, me gustaría que contestarais a esta pregunta. No se incluyeron pacientes con diabetes tipo 1, se excluyeron pacientes con nefritis lúpica y vasculitis ANCA. Es el ensayo, el EMPA-KIDNey, que ha incluido más pacientes con nefropatía IgA. Y finalmente se excluyeron pacientes sin tratamiento con inmunosupresores orales. Esta será una pregunta bastante difícil porque es verdad que sí que se incluyeron unos cuantos pacientes con diabetes tipo 1. En el diseño inicial del estudio, en el protocolo inicial del estudio, sí que se incluyeron pacientes y en un segundo momento se desestimaron. Se pudieron incluir pacientes con tratamiento inmunosupresor oral hasta un cutoff de prednisona de 30 miligramos. Se incluyeron pacientes con vasculitis ANCA, pero es verdad que el dato más significativo es que en el EMPA-KIDNey se incluyeron muchísimos pacientes con nefropatía IgA. Ya os comenté que el 25% de los pacientes incluidos tenían enfermedades glomerulares y el 12% eran IgA. Ahora es verdad, como podéis ver en el descriptivo, IgA se llegaron a incluir 817 pacientes, de lo cual la mayoría, por supuesto, no tenían diabetes, y también se incluyeron otros tipos de glomerulonefritis. Y es verdad que no tenemos datos de momento sobre lo que ha sido la evolución en estos pacientes del estudio EMPA-KIDNey. Probablemente yo creo que en los próximos meses sí que habrá publicaciones al respecto, pero sí que se publicó una metaanálisis donde fusionaron los datos del EMPA-KIDNey con el DAPA-CKD y como podéis ver, cuando se va a analizar una N muy importante, porque ya estamos hablando de 1000 pacientes con IgA, incluido en los 2 estudios, entre el grupo placebos y el grupo SGLT2, lo que era la reducción de los eventos de progresión de enfermedad renal crónica fueron sensiblemente positivos en el grupo de intervención con una reducción más del 50%. Entonces, ya para ir finalizando, una pregunta más sobre lo que fueron los efectos adversos del estudio. Y la pregunta es, ¿hubo un incremento no significativo de los efectos adversos leves en el grupo de intervención? ¿Hubo un aumento de los casos de hiperpotasemia? ¿Hubo un aumento de los casos de reagudización de enfermedad renal crónica? Todas las respuestas son falsas. Pues creo que ya estamos bastante convencidos que son fármacos seguros y efectivamente el EMPA-KIDNey una vez más lo demostró. No hubo un aumento significativo de los eventos adversos, tanto que sean leves o adversos graves, tanto que en el mismo estudio del metaanálisis que os comenté antes, y esto convendría subrayarlo, cuando se hizo un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, como podéis ver, porque se basaban en el DAPA-CKD y en el EMPA-KIDNey, y esto creo que es un mensaje importante, lo que es una reducción de los eventos por 1000 pacientes tratados, los pacientes con diabetes llegaban a reducir de 11 eventos lo que era la progresión de la enfermedad renal crónica cada 1000 pacientes tratados, así como lo mismo eventos cardiovasculares, y esto a expensas de muy poco aumento de riesgo de cetoacidosis euglucémicas, así como amputaciones de miembros inferiores. Pero cuando vamos, además, en los pacientes no diabéticos, el riesgo de complicaciones es cero. O sea, esto es un mensaje, vuelve a subrayar la importancia de utilizar estos fármacos porque no tenemos nada que perder. Son fármacos que han demostrado muchísimos beneficios y los efectos adversos son nulos. Así, concluyendo lo que es el estudio, la presentación, el EMPA-KIDNey se interrumpió de forma precoz por lo que fue el beneficio que se demostró en un análisis ad interim preespecificadas, redujo lo que era el combinado de progresión de enfermedad renal crónica y muertes cardiovasculares de 28% en pacientes de enfermedad renal crónica, tanto que fueran diabéticos como no diabéticos, y esto
sin diferencias entre las varias tipologías las varias causas de enfermedad renal crónica, tanto que fueran diabéticos o glomerulares, y además hubo también una reducción del 14% de las hospitalizaciones por todas las causas. Todo esto con un perfil de seguridad excelentes. Muchas gracias. Revisando pacientes con una enfermedad renal crónica no filiada ya trasplantados, que a lo mejor tienen de larga evolución y que tiras de la historia y empiezas a desempolvar muchas cosas, pues de ahí he empezado a pedir estudios genéticos y tenemos muy alta rentabilidad en estos estudios, que no tienen por qué cumplir todos los criterios de pues, la edad, tal, muchas veces simplemente por no filiar, o sea, como no filiada o otras características que se quedan un poco en el tintero, pues esto. Entonces mi propuesta es, pues la gente que esté interesada bien por estudios genéticos, por hereditarias o bien que se dedican al trasplante y bueno, y recoger estos casos porque me parece interesante, ¿no? De plasmar ya no solamente que cada vez está siendo ya nuestro día a día para la valoración pretrasplante, sobre todo, y bueno, en el diagnóstico, la consulta, pero también nos va a dar un espectro diagnóstico diferente también, porque a lo mejor vamos mucho ante la sospecha directa y en esos pacientes es que tú ya sabes, o sea, tiras para atrás, o sea, tú ya sabes la historia cómo ha ido, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, también evaluamos cuántos se biopsiaron y cuántos hubieras ahorrado al hacerte la biopsia, que a mí sí que me parece que si no te aporta otra información, pues a lo mejor la puedes obviar. Algunos que recibieron tratamiento inmunosupresor, es decir, que me parece interesante. Yo esto lo tengo escrito el proyecto y si queréis pues lo mando y lo veo. No, o sea, en paciente que tenga una enfermedad renal crónica no filiada o con otras sospechas, pues porque sea una malformación, porque tenga historia familiar, porque tenga una biopsia con una focal segmentaria no clara, sin una causa clara, una IgA, y sobre todo, y si tiene historia familiar también, que luego ahí te vas encontrando. O sea, he recogido varias situaciones, pero que la edad no es un limitante. Porque luego ves que es que, claro, el fenotipo dentro de incluso de la misma enfermedad puede ser muy variable, dentro de la misma familia con una misma enfermedad. Entonces, la edad no tiene por qué ser un limitante, porque a lo mejor a uno le lleva la diálisis hasta 70 y una túbulo intersticial u otras. Pero sí, hasta 40 años. Pero es hasta 45 años. Hasta 45, sí. O sea, no es competitivo. ¿Pero dónde se centraliza el estudio genético? No, cada uno que sea su... No, esto es una idea de que yo igual que lo he hecho yo en mi hospital, cada uno que tenga un interés y se quiera unir a recoger esto porque me parece interesante, pues eso, pues a lo mejor mandar la propuesta vía Hobson y el que quiera participar, pues bien, bienvenido. Entonces nada, agradeceros a todos, muchas gracias y buen viaje de vuelta y gracias por estos 2 días.